Por eso es necesario, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, oren por nosotros, oren, porque hermano, mire hermano, no es, hermanos, algo que debemos presentar de una forma liviana. El mensaje de la palabra de Dios debe ser presentado con temor, con respeto, hermanos, con un vocabulario que sea adecuado, hermanos. El altar de Dios no es para venir, hermanos, tirar indirectas, hablar, hermanos, de una forma, hermanos, inapropiada. Todo lo contrario, este lugar es para darle honra y gloria a Dios y para hablar la palabra del Señor. Por eso es necesario que usted que está ahí piense cuando usted, para los hermanos que predican, yo siempre les digo eso, cuando usted dirige, cuando usted canta, usted necesita que alguien ore por usted ahí donde está. Así es que cuando usted ve a otro hermano dirigiendo, ore por ese hermano que está dirigiendo. Señor, cúbrelo, Señor, cúbrelo, Señor, cúbrelo, porque es otro terreno que el enemigo ataca cuando el siervo de Dios está orando. No es lo mismo orar, hermanos, acá postrado que orar con un micrófono. No es lo mismo. No es lo mismo. Y se corre peligro que en la oración se caiga, en la presunción se caiga, en el error. Es peligroso también. Por eso le decimos, cuando usted escuche su nombre, que hay un privilegio, hermano, ore por ese privilegio, cúbrase con la sangre de Cristo, pídale al Señor que lo cubra, que cubra el Señor su mente. ¿Por qué? Porque a la hora de la oración, hermanos, el enemigo quiere muchas veces perturbarnos para que empecemos a orar de una forma inapropiada y no como es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos tanto que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en todo momento. Para orar, para cantar, hermanos. No es lo mismo, hermanos amados, estar en este lugar porque es una gran responsabilidad. Pero qué lindo es el Señor que en su gran amor y misericordia nos concede este privilegio. Bendito el nombre del Señor. Porque el salmista David decía, hermano amado, ¿quién puede mantenerse en pie delante de ti? ¿Quién puede justificarse? ¿Quién puede decir yo estoy limpio? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Aquí, hermanos, es por la gracia y misericordia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, es hermoso poder servir al Señor, pero tiene una gran responsabilidad y seriedad el llamado del Señor. Amén. Y todos hemos sido llamados para la gloria de Dios. Las doctrinas fundamentales de una iglesia. Cuando usted oye doctrina fundamental, está hablando de las bases, de las enseñanzas de la iglesia. ¿Qué son estas enseñanzas? Las enseñanzas que están en la Biblia, hermanos, para nosotros, para nuestra formación como cristianos. Hermanos, una doctrina fundamental es la base de donde se derivan otras doctrinas concernientes a la salvación. Yo quiero que entendamos eso porque hay personas que le van a preguntar cuántas doctrinas tienen ustedes, cuántas doctrinas hay. Quiero decirle que la palabra doctrina significa literalmente enseñanza. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted dirá, leo de Génesis a Apocalipsis y ya terminé. No, la palabra de Dios es infinita. No, hermano, no se puede alcanzar a medir, y toda ella es enseñanza para nosotros. Es Dios mismo revelando su propósito para el hombre, como también desenmascarando al enemigo de nuestra alma. Hermanos, eso no lo olvidemos. Recuerde, la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, es infinita. Dios habla de muchas maneras, dependiendo a la necesidad de cada uno. Es una verdad absoluta. La Biblia responde cualquier pregunta. Enseña, educa, forma. Hermanos, da, hermanos, respuesta. Dios capacita a sus siervos por medio de su palabra con el fin de que ellos puedan guiar y dirigir a su pueblo. Hermanos, por eso es, hermanos, que el apóstol Pablo dijo que no podía ser un neófito aquel que enseñara a la iglesia. ¿Por qué? Porque este que enseña debe
Recuerde eso, hermano. Hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil de tantas cosas, hermano. Pero yo quiero decirle que el Espíritu Santo, hermano, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, de una doctrina fundamental. Pensemos, hermanos, en la doctrina del Espíritu Santo. Estudiamos la persona del Espíritu Santo en esta enseñanza, su obra redentora. Estudiamos la función del Espíritu Santo en la doctrina del Espíritu Santo. Pero esta nos lleva también a estudiar los dones del Espíritu Santo. Amén. Ya es otra doctrina, otra enseñanza, pero que se deriva de la misma. También pudiéramos, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Es otra enseñanza, pero basada en la misma doctrina base que es del Espíritu Santo. Podríamos, hermanos, hablar acerca, hermanos, de la Biblia, la doctrina de la Biblia. De la doctrina de la Biblia tendríamos que empezar, hermanos, a enseñar, hermanos, lo que es la inspiración de la Biblia, hermanos, muchos derivados de ella. La palabra de Dios es infinita. Debemos, hermanos, por eso nosotros darle gracias a Dios por tenerla con nosotros. Por tener el libro con nosotros. Hay países donde no está permitido tener una Biblia. Es una sentencia de muerte aquel que le encuentre una Biblia en sus manos, como lo es, hermanos, Corea del Norte. Hermanos, hay países donde, por ejemplo, el Islam es la religión oficial y no se permite otro tipo de enseñanza, no se permite otro tipo de doctrina en esos países y por lo tanto rechazan el Evangelio, menosprecian, hermanos, la Biblia, no la tienen en cuenta. Pero usted y yo que la tenemos, démosle gracias a Dios porque somos bienaventurados. Porque es a través de ella que conocemos la verdad, que conocemos a Dios, que conocemos su voluntad, que conocemos su propósito. Es a través de la Biblia. La Biblia que la dejamos muchas veces en muchas partes, que el Señor nos perdone y nos ayude por eso. Pero también yo quiero decirle que el Señor no está hablando en sí de, hermanos, del libro, sino del contenido, que lo pongamos por obra. Porque escrita, hermanos amados, está. Pero ahora debemos llevarla y aplicarla a nuestra vida cada día. Doctrina fundamental, hermanos, es eso, una base de la enseñanza que la iglesia tiene. Le voy a dar un ejemplo. Tenemos la doctrina de la Biblia, la doctrina de la Trinidad, la doctrina acerca de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia. Vea, ahí hay muchas que se derivan de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia. Y si estudiamos la doctrina de la omnipotencia de Dios, tendríamos que buscar en la Escritura todos esos poderosos hechos de Dios en su palabra. Porque habla de su poder. La doctrina de la omnipotencia de Dios habla del gran poder de Dios. Hermano, lo que nosotros conocemos es algo limitado. El universo es inmenso. ¿Y sabe quién lo creó? El Dios a quien nosotros servimos, y Él sí lo conoce. Él conoce las profundidades del mar. Él conoce, hermanos, las profundidades de la tierra. Él conoce todo. Él es todo poder. Él es poder. Bendito sea el nombre del Señor. Si vamos a hablar de su omnisciencia, la doctrina de la omnisciencia de Dios trata, hermanos, de que Él, los hermanos amados, lo sabe, lo conoce todo, está en todo lugar. Esa es omnipresencia, está en todo lugar. Su omnisciencia es que lo conoce todo. Dice, hermanos, que hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es hermosa la palabra de Dios. Eso es doctrina. Quien niegue que es una doctrina fundamental, es la base que defiende nuestro punto de fe. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque debemos presentar defensa de la fe que procesamos. Si alguien viene, como dijo el apóstol Pablo, si alguien viene a vosotros con un mensaje diferente, no le digáis ni siquiera bienvenido, ni le digáis entra en mi casa. ¿Por qué? Porque trae una doctrina diferente. Alguien que niega que Jesús es Dios. ¿Usted cree que eso,
deidad de Jesús es grave. Pero hay personas que enseñan que Jesús solo fue una buena persona, un buen hombre, un profeta más. Pero no, Jesús, hermanos, es Dios. Es eterno. Y nosotros eso es lo que debemos conocer. Él es Dios. Si alguien viene y nos dice Jesús no es Dios, entonces nosotros lo contrarrestamos con la palabra de Dios, no para discutir, no para pelear, sino para presentar defensa de nuestra fe. Ahora, basta, si alguien quiere discutir o poner disensión o pleito con la palabra, usted inmediatamente diga, no puedo caer en esto porque no he sido llamado a esto. Basta con que yo sé que lo que dice la Biblia, lo que el Espíritu Santo me confirma, y hermanos amados, sigamos adelante. La doctrina, hermanos, del Espíritu Santo es, hermanos, la doctrina de la sanidad divina, podríamos también decir, la doctrina acerca de la salvación, el cielo, el infierno. Hay tantas enseñanzas, hermanos, grandes en la Escritura, que, hermanos amados, es algo que debe ser por eso cotidiano, el escudriñar, porque leer es una cosa y escudriñar es otra cosa. Pero el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos, amén. La doctrina, hermanos amados, del rapto de la iglesia. Una doctrina que hoy en día está siendo, hermanos, quitada de muchos reglamentos de iglesia, pero lo podrán quitar de un libro, pero no de la palabra de Dios. Amén. La doctrina del rapto de la iglesia está claro que Jesús viene. Él lo prometió, Él dijo, yo me voy, pero volveré. ¿Cuántos creen eso? Esa es la base de nuestra salvación. Si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Si no creyésemos en el rapto, hermano, entonces, ¿en qué creemos? ¿Qué sería de nosotros? ¿En qué deberíamos esperar? No, nosotros estamos esperando, nosotros sabemos que Cristo viene por su iglesia. Así lo dice su palabra. Ahora, normas de la iglesia, las normas son establecidas por, hermanos, los líderes internos, por los siervos de Dios, hermanos, de un concilio o de una iglesia. Y estos sirven para el funcionamiento de la misma. Las normas pueden tener base tanto en la Escritura como tal vez una semejanza o un ejemplo. Por ejemplo, digamos que el apóstol, en los Hechos de los Apóstoles dice que en la iglesia primitiva partía el pan en las casas, comían juntos y hacían oración. ¿Podemos tomar ese ejemplo nosotros y hacerlo? Sí. Amén. Pero no, hermanos, es una doctrina que no puede ser expuesta como una doctrina que tiene que ver con la salvación, porque sería nada más un ejemplo de lo que ellos hacían para que nosotros lo hagamos. ¿Concierne a la salvación? Sí. Pero si no lo hiciésemos así, tal como ellos lo hacían, no quiere decir porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos ahora. Ellos no tenían un templo, por eso se reunían en las casas. Porque muchas veces por las circunstancias, las situaciones o las normas de un país. Porque en muchos lugares que no se permite y no hay libertad de culto, los hermanos se reúnen a escondidas. En un sótano. Se reúnen en un lugar escondido porque no tienen un templo. Pero nosotros, gracias al Señor, tenemos una casa de oración para reunirnos con libertad. Y demos gracias a Dios por esta libertad. Pero no olvidemos que hay hermanos que ahorita están escondidos, cantando en voz baja, orando en voz baja, escondiéndose para poder estar juntos los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto, hermanos, el desarrollo de culto, ya lo hemos hablado, no tenemos una forma en la Escritura, pero sí, hermanos, el Señor nos manda a orar. Amén. Venimos a orar, a cantar. ¿Qué haces cuando se reúnen? Unos cantan salmos, unos cantan himnos, otros traen salmos, dice, hablando acerca de alabanza, acción de gracias para el Señor. Y por supuesto, nuestra ofrenda a Dios, nuestro diezmo al Señor para el funcionamiento de su obra, para que avance la iglesia, forman parte de nuestro culto, de nuestro servicio a Dios, como también su palabra. Así se ha establecido el orden de culto, basado en lo que la palabra del Señor nos enseña.
que oremos sin cesar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, después de haber aclarado un poco esto, vamos a entrar en lo que nos quedamos el sábado pasado, y es las consecuencias de la desobediencia. Vamos, hermanos, en este momento a, hermanos, considerar lo que hemos leído, ya que el título dice Adán y Cristo. Adán, hermanos, Adán, el primer hombre, el principio, pero Dios estaba ahí. ¿Cuántos saben que nuestro Dios ve? Que nuestro Dios oye, que Él examina, dice su palabra, porque le interesamos, porque le importamos. Por eso Él está al pendiente de nosotros. Como padres a veces hacemos eso. Nuestros hijos a veces dicen, es que mi mamá no me quita los ojos de encima. Bueno, porque los amamos, porque los queremos cuidar. Bueno, y cuando vemos algo incorrecto hay que corregirlo. Eso es lo que hace el Señor también, amén. Sus ojos ven. Adán, el primer hombre, pecó. Entró el pecado por él. Vamos a pensar, hermanos, en una característica de Adán. Y es que Adán, hermanos, estaba rodeado de una belleza tal, de una pureza tal que no se puede describir. No hay mucha información, pero desde que hablamos, hermanos, del jardín del Edén y que Adán tenía una relación con Dios, que hablaba con Él, es para saber que eso era maravilloso. No había nada que impidiera esa comunión entre Adán y Dios. Allí estaba Dios con Adán, en ese lugar precioso que Dios acondicionó, donde Dios le dijo a Adán, puedes comer de todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí es tuyo. Adán gozaba de paz, de tranquilidad, de amor, santidad, pureza. Pero había algo que el Señor le mandó, y es que no comiese del árbol, del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero dice la Biblia que la serpiente era astuta más que todos los animales. Y en un descuido, hermanos, no fue Adán, sino que se acercó a la mujer. Porque cuando se dice astuta es que primero vio bien el terreno por donde atacar, analizó bien por dónde llegar, de qué forma engañar. ¿Sabe que la palabra diablo significa engañador, mentiroso? Eso significa diablo. Por eso, hermanos, es que el Señor a través de su palabra nos aconseja mucho acerca de este ser que vino para matar, hurtar y destruir, dice su palabra. Entonces, hermanos, Satanás, hermanos, operó a través de esta serpiente de una forma, hermanos, astuta, engañando así, hermanos, a Eva, despertando la curiosidad en la mujer, despertando en ella deseo por aquello que Dios había dicho que no se debía tocar. Veamos la consecuencia. Adán fue irresponsable en realidad. Él no midió las consecuencias que eso iba a tener. Él no se dio, hermano, ni siquiera no se puso a pensar qué significaba desobedecer a Dios. El juicio ya estaba dado, de cierto morirá. Pero yo creo que Adán pensó que a lo mejor no iba a ser así. Pensó que tal vez iba a ser pasado por alto. El primer pecado que encontramos en la Biblia se llama desobediencia. Porque lo primero que Dios pide a su pueblo es obediencia. La obediencia es un, hermano, acto de amor, de fidelidad a Dios. Y Adán irresponsablemente participó de esto, y así entró el pecado a todos los hombres.
vino a formar parte de como lo heredado, el ADN de Adán. Pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el día que Adán cometió este error, que eso es pecado, errar al blanco, hermanos, eso es pecado. Toda desobediencia es pecado. Y en Hebreo dice que toda desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos esta salvación tan grande? Tenemos que, hermanos, ver la Escritura y ver cuán serio es el llamado de Dios para nosotros, de que nos guardemos y nos apartemos para Él solamente. Porque Él es celoso y nos cela con celo, hermano, de propiedad, porque somos su iglesia. Y hermanos, hermanos, pecar, se rompe la comunión con Dios. El juicio de Dios se revela. Es echado del huerto, de su comodidad. Es echado del lugar donde Él era apacentado espiritualmente y materialmente. Porque Adán ahí, hermanos, tenía de todo. Y lo perdió todo por la desobediencia. Más tarde, la muerte física. Adán fue testigo de la muerte de uno de sus hijos, del primer asesinato cometido por causa del pecado. No fue fácil para él ver el estado en el que él cayó y en el estado en el que Dios lo tenía. Pero era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Las consecuencias, hermanos, del pecado no se hacen esperar. Nosotros debemos, hermanos, ser conscientes de esta realidad. ¿Por qué el Señor nos exhorta tanto a la obediencia? ¿Por qué el Señor, hermanos, nos llama tanto a apartarnos del mundo y del pecado? Es porque Él no quiere que perdamos la comunión que tenemos con Él. Porque por eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios y ahora poder restaurar aquella comunión que tenía con Adán. Porque Dios siempre, hermanos, ha estado interesado en tener comunión con usted y conmigo. Más tarde Dios seguía hablando, ha seguido hablando a lo largo de la historia. Pero llegó el tiempo en que vino Cristo para reconciliarnos, hermanos, con Dios. Y para que ahora tengamos esta relación, hermanos, en la que podemos gozar de paz, de gozo, de felicidad. Tenemos su provisión, tenemos su presencia con nosotros. Pero el pecado aparta, separa de Dios. Y hermanos, como cristianos, es verdad que tenemos abogado para con el Padre. Así dice el apóstol Juan: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Pero esa que no sea, hermanos, puerta para nosotros ir y fallarle al Señor. Todo lo contrario. Si nosotros reconocemos todas las bendiciones que tenemos en el Señor, ¿por qué poner en peligro lo que Dios nos ha dado? Más la salvación, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo de nuestra alma, no crea usted que solo engañó allá a Adán y a Eva. Sigue, porque eso es Él. El Jesús dijo que es padre de mentira, que es mentiroso. El plan del enemigo es engañar al hombre, hacerle creer lo que no es. Satanás imita para confundir, para engañar a la iglesia. Y lo que él quiere es que nuestra relación se rompa con el Señor. Porque cuando no hay, hermanos, comunión con el Señor, estamos a merced del enemigo. Pero
el Señor dijo que Él no iba a poder en contra de aquello que nos guardamos para el Señor. Vamos a ver un ejemplo más, y es un hombre llamado Saúl. Saúl, cuando Dios lo escogió para ser rey de Israel y Samuel lo ungió, dijo Saúl: pero ¿quién soy yo? De una de las tribus más pequeñas, de una de las familias más pequeñas, ¿quién soy yo para ser el rey de Israel? Su apariencia física, dice la Biblia, lo describe como un hombre bastante alto que sobrepasaba a todos. Y físicamente era muy atractivo. Se cree que Saúl estaba prácticamente en una edad entre los 24 y 25 años cuando fue llamado para ser el rey de Israel con toda su fuerza. Pero más tarde las victorias que Dios le dio a Saúl lo llevaron a engrandecerse y a enorgullecerse. Y vemos a un Saúl después que comenzó a actuar impulsivamente, comenzó a tomar sus propias decisiones, comenzó a hacer lo que a él le daba la gana y como a él le parecía mejor. Y eso, hermanos, se refleja hoy en día en muchos hombres de Dios y en muchos cristianos, que Dios los llamó, hermanos, los sacó del fango, los levantó, los puso en silla de honra, les dio, hermanos, de su gracia, les dio dones, y después de ello el corazón del hombre se engrandece y comienza a caminar conforme a su propia mente y su propio corazón. Allí hay un grave problema. Cuando Dios, hermanos, no ha mandado que se haga algo, no se debe hacer, y cuando Dios manda que se haga, se debe hacer. Dice, hermanos, que en el tiempo cuando Israel iba en el desierto, un pueblo nómada llamado Amalek, conocido como los amalecitas, salió a hacerle guerra al pueblo de Israel. Cuando Israel iba cansado, cuando estaba sin fuerza, hermanos, el pueblo en el desierto, esta gente le hizo guerra, y es ahí donde encontramos que Moisés se cansó y le pusieron una piedra para que se sentase, porque cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo que llevó Josué a la guerra retrocedía, mas cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo avanzaba. Y Jehová le dijo a Josué que ese pueblo de Amalek, él lo iba a cortar de sobre la faz de la tierra, porque se levantó a hacerle guerra al poderoso Dios de los cielos. Esa fue la orden que Dios le dio a Saúl. Dios le dijo a Saúl: ve, ahora Israel está fuerte, ahora Israel tiene un rey. Ahora Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel: ve y destruye a Amalek. Le dice él: rae sobre la faz de la tierra todo lo que tiene Amalek, todo. Eso incluía posesiones, eso incluía hasta los animales, todo debía ser cortado. Saúl cometió, hermanos, el pecado de desobediencia, que pudiéramos decir, pero no fue para tanto. Pero allí nosotros veamos cuán serio es el mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando, hermanos, Dios le dijo a Samuel que Saúl me pesa haberlo puesto por rey, porque no ha hecho lo que yo quería, sino hizo lo que a él más bien le pareció. Saúl perdonó la vida del rey y de todos los animales. Y dice la Biblia en el capítulo 15 de Primera de Samuel, que, hermanos, cuando Samuel llegó, dice que oyó el balido de las vacas y le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? Saúl le dijo: es que perdonamos la vida de los animales para ofrecer sacrificio. Ahí es donde encontramos, hermanos, cuando esa declaración tan grande que se da, que le dice: ¿se complace Jehová en los sacrificios
hoy que se obedezca su palabra. Le dice a Jehová, no lo vas a alegrar con grosura de animales, no lo vas a alegrar con ofrendas, no. Él quiere obediencia. Él quiere que se obedezca a su palabra. Y cuando yo medito en esto, hermano, me siento tan pequeña ante la grandeza de un Dios santo y poderoso. Porque Él lo ve todo y lo oye todo. Nada se escapa de sus ojos. Por eso, hermanos amados, el escritor a los hebreos dijo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Él tiene, hermanos amados, cuidado de nosotros, sí, pero también, hermanos, está, hermanos amados, examinando nuestros pasos. Por eso es que cada día debemos venir humillados bajo su poderosa mano. Gracias al Señor, amén. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Eso fue lo que reconoció el profeta Jeremías cuando dijo: por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque a veces tenemos en poco la voz de Dios, el llamado de Dios. Descuidamos, hermanos, el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Le echamos la culpa a otros, hermanos. Miren, yo he pasado momentos en los que, hermanos amados, yo sé que es el enemigo que ha llegado a mi vida poniendo pensamientos como: ¿para qué? Mejor ya no. Es difícil, esto no se puede. Pero yo quiero decirle, hermano amado, que cuando el Señor, hermano, está con nosotros, hay algo que nos dice: es que esto así es difícil en lo humano, pero en el Señor, hermanos, aleluya, estamos en pie porque grande es su misericordia. Saúl, hermanos, en su impaciencia, hermanos, fue impulsivo, hizo lo que a él le dio la gana, y así nos sucede muchas veces cuando nos desesperamos. Si nos vamos a examinar, es bonito verle la vida a Saúl y el error que cometió. Pero ahora pensemos en nosotros, cuán fácil muchas veces nos olvidamos de la palabra de Dios que dice, hermanos amados, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Un mandamiento que debe estar presente en cada una de nuestras vidas. Y hermanos, dice que Saúl se volvió obstinado. La gloria, hermanos, que recibió por las victorias que Dios le ha dado, que Dios le daba. Porque, hermanos, a veces el pueblo también tiene mucha culpa. ¿Se recuerda cuando venció David a Goliat, que cantaban las mujeres? Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Hermano amado, cuando un hombre no está preparado y tiene, hermanos, bien puestos los pies en la roca que es Cristo y reconoce que la victoria la da Dios y no es el hombre, se le hincha el corazón. Se cree que porque puso la mano sobre un enfermo y fue sanado, Él es el que tiene el poder. No, el poder es de Dios. Dios es el que hace la obra, no es el hombre. Pero viene, hermanos, muchas veces la gente y empieza a decir: si el hermano fulano ora por mí, el Señor me va a sanar. Hermano amado, yo quiero decirle que Dios, hermano amado, no comparte su gloria. La gloria es de Él. Nosotros solo somos vasos, instrumentos llamados para la honra de su gloria, para la alabanza de su gloria. Saúl, hermanos, dice que se enojó, no le gustó nada escuchar eso. Cuando cantaban las mujeres, Saúl hirió a 1000. ¿Por qué a David dicen que 10,000? Si aquí el rey soy yo, no es David. El orgullo entró en su corazón. Él buscaba gloria, que el pueblo lo alabara a él. La victoria, ¿quién la da? Es Dios. Dios le daba la victoria a Saúl, pero él se engrandeció y comenzó a hacer cosas que no debía. En una ocasión dice que se puso a ofrecer sacrificio, cosas que no debía él hacer. Pero como Samuel dice que no llegaba y estaban ya acampados para la guerra y hermano, y Samuel no llegaba, entonces dijo Saúl: tráiganme acá, yo voy a ofrecer sacrificio a Jehová para ir a
a pelear a la guerra. Cuando Samuel llega, le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Él le dice: porque tú te tardaste, yo ofrecí sacrificio. Y le dice Samuel: locamente has actuado, no debiste hacerlo, debiste esperar. Cuando leamos la Biblia, hermano, digámosle: Señor, háblame a mí. Mire, hermano amado, estos ejemplos están escritos para nosotros. Desesperación. Hermanos, eso no lleva a nada bueno. La iglesia dice que debe esperar con paciencia. Con paciencia. Pidiéndole al Señor, hermanos, no hay que correr, hay que esperar con paciencia, Señor. Hermanos, cuando hermanos, Dios nos mueve, caminemos. Y cuando el Señor espérate, esperemos también. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es obedecer órdenes. Saúl no supo obedecer la orden de Dios. No supo obedecer la voz de Dios. No supo, hermano. Y por eso, hermanos, perdió el trono. ¿Sabe qué perdió Saúl? Su trono. Que Jonatán, su hijo, fuera él era el heredero al trono. Lo perdió. Su descendencia, ya no más. Dios mandó a ungir a David a causa de la desobediencia de Saúl. La desobediencia. Dice que el tiempo de la ignorancia ya ha pasado. Ahora ya no podemos decir: es que yo no sabía. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Amén. Pero veamos lo que nos aconseja la palabra del Señor a nosotros. Vámonos a 1 de Pedro capítulo 5 en esta hora. Poderoso es el nombre del Señor. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. Mire lo que dice acá y exhorta primero a los jóvenes. Amén. Dios bendiga a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Vemos que dice: sujetos, sumisos unos a otros, revestidos. Esto quiere decir vestidos, vistámonos y revistámonos de humildad. Porque Dios dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y luego nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, eso significa, hermanos, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien engañar, a quien destruir, a quien hacer pecar contra Dios, a quien hacer caer. Por eso es que el Señor en la oración, hermano, nos enseñó a orar, que le pidamos a Dios que nos ayude, que nos guarde de caer en la tentación, que nos libre de caer en la tentación. Porque Satanás tiende trampa, hermano. Tiende lazo como cazador. Sale con una escopeta. De día y de noche no para. Viendo a ver a qué horas, hermano, nos descuidamos. O a qué horas puede tentar o por dónde tentar. Cuando dice la Biblia que es astuto, porque es conocido como la serpiente antigua, es astuto, es que primero ve bien por dónde atacarle a usted, por dónde atacarme a mí. Y nosotros a veces, hermanos, somos tan imprudentes
que nosotros mismos declaramos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, viene el enemigo y por allí ataca. En donde ve que somos débiles, allí ataca el enemigo. Si ve que uno, hermanos amados, con tantito, hermanos, se desalienta y ya no quiere ir a la iglesia, por ahí él busca algo que lo desaliente para que ya no vaya a la iglesia. El enemigo planea bien, hermanos, el ataque. Pero ¿sabe qué? No puede traspasar la sangre de Cristo. No puede penetrar. No puede. Los únicos que le podemos abrir puertas somos nosotros. Los únicos que podemos, hermanos, cederle terreno somos nosotros. Pero que el Señor nos ayude. Por eso dice, ser sobrio. Sobrio quiere decir, está alerta en tus 5 sentidos. Por eso es que la Biblia prohíbe, hermanos, que el cristiano se emborrache, que beba alcohol. Porque el hombre, hermanos, bajo influencia de una droga, de un alcohol, no está en sus cabales, no está sobrio. Y la iglesia debe estar siempre, hermanos, alerta, sabiendo lo que hace, sabiendo lo que dice. Eso quiere decir sobrio. Y velando quiere decir vigilante. Y luego dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo lo vamos a resistir? Eso lo dice, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 10. Pero vamos a Santiago capítulo 4. Santiago está atrasito de Primera de Pedro en su capítulo 4. Y vamos a ver una similitud en lo que leímos en Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 5. Veamos, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos otra vez la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero primero tenemos que someternos a Dios. Esto significa, hermanos, reconocer que nosotros de nosotros mismos nada podemos hacer. Que necesitamos la ayuda del Señor para poder vencer toda circunstancia. El 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, dice, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto está aconsejándonos cuando dice afligíos y lamentad y llorad. Está diciendo recapacita, piensa bien lo que estás haciendo. Dobla rodillas, sométete a Dios, que esa risa, esa vida tan ligera que llevas, esa vida tan sin responsabilidad que llevas, conviértela en lloro. Busca a Dios de rodillas, clama a Dios por ayuda y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Dios nos va a levantar, hermano amado, en medio de cualquier circunstancia. Vamos a salir vencedores, pero hay que venir y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Solo así vamos a vencer, hermanos, al enemigo. Vamos a Efesios 6:10 y terminamos, hermanos, con esa hermosa cita. Efesios capítulo 6. Efesios está, hermanos, antes de Filipenses y después de Colosenses. Gloria sea el nombre del Señor. No, después de Gálatas. Gálatas, Efesios, sí, Filipenses, Colosenses. Capítulo 10. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, aquí nos dice que nos fortalezcamos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde debemos fortalecernos? En el Señor. Acerquémonos, hermanos. Acerquémonos más a Dios.
Acerquémonos al Señor, hermanos, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude, para que Él nos vista de toda la armadura, para que podáis, dice en el 11, resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Ve? Acechanza es eso. Acechanza, un enemigo, hermano, anda siempre, hermano, viendo dónde me lo voy a encontrar, qué hora voy a verlo. Eso es una acechanza, hermano, alguien que persigue a otro. El enemigo así camina. Porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, estos son, hermanos, como haz esto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes en el Señor. Firmes, hermanos. Vestidos siempre. Listos, hermanos. Acorazados con la verdad, con el Evangelio. Porque el enemigo es lo que va a buscar, que nosotros desobedezcamos a Dios para destruir. Pero hermanos amados, en esta hora, hermanos, todo plan del enemigo en contra de nuestras vidas se ha desbaratado en el nombre de Jesús. Quede al descubierto, hermano. Pero hay que andar con los ojos bien abiertos y los oídos también, para ver, hermano amado, y darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación. Por eso es que ese versículo tiene una exclamación tan grande. ¿Cómo? ¿Hay alguna forma? No la hay. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. El enemigo te va a llegar por donde menos piensa. El enemigo va a buscar la forma para llegarme a mí por donde yo menos pienso. Por eso es que es necesario que le digamos: Señor, acorázame, cúbreme, líbrame. Y si, hermano amado, yo un día orando le decía: Señor, enséñanos, guíanos, porque estamos viviendo en un tiempo, hermanos, que se dicen tantas cosas. Y cuando le ven a ustedes de una forma, hermanos, muchas veces la gente empieza, hermano, a decir: es que no es para tanto, hombre.